Hola, esto es Mundo 2020, nuestro programa de análisis sobre la actualidad mundial aquí en Cuba Visión Internacional. El mundo asiste a un pulso entre China, Rusia y Estados Unidos. Beijing y Moscú lideran la apuesta por un mundo multipolar donde la economía no se despega siquiera un palmo de las acciones geopolíticas, en las cuales están secundadas por los países miembros del Grupo BRICS Plus, la Organización de Cooperación de Shanghái y la Unión Económica Euroasiática y la Asociación Económica Integral Regional entre países de Asia-Pacífico. Del otro lado está la carrera de Estados Unidos por detener a China y aplastar a Rusia mediante una retórica de sanciones, subidas de aranceles y otras medidas coercitivas secundadas por la Unión Europea, Gran Bretaña y otras naciones del llamado Occidente colectivo. Competencia, confrontación, pugna. Tengo el placer de contar en esta emisión con una invitada a quien le proponemos valorar con visión aguda esta rivalidad que le hemos expuesto. Acompáñenos en los próximos 27 minutos junto a la doctora Gladys Hernández del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial. Acompáñenos. Bienvenida una vez más acá a nuestro espacio Mundo 2020, doctora Gladys Hernández. Como siempre, un placer tenerla y porque sabemos que vamos a contar con las apreciaciones certeras que siempre usted nos transmite a toda la teleaudiencia en temas tan difíciles pero interesantes a la vez. Doctora, con toda intención al presentar esta emisión dije que echaremos una mirada 2020 a la actual rivalidad entre China, Estados Unidos y Rusia con las dos grandes potencias en los extremos. Dije China, Rusia, Estados Unidos, las dos grandes potencias en los extremos, y Rusia como una potencia emergente que es además objetivo crucial en las actuales políticas de sanciones de Occidente. Mi primer interrogante para usted: ¿por qué constituye China el principal rival económico de Estados Unidos y diríamos de Occidente en general? ¿Cómo ha sido posible ese asalto que ha hecho Beijing a la cima geoeconómica del planeta? Hay cuestiones estratégicas en este sentido que ameritan un breve comentario. En primer lugar, el hecho de que China haya desempeñado y haya estado evolucionando con sus diferentes tipos de reformas económicas y sociales le ha permitido sin duda garantizar determinadas tasas de crecimiento. Y hay importantes hitos en ese salto, como tú le comentas. Por ejemplo, en los últimos años, en los últimos 20 años, se ha observado un proceso muy interesante. El primero es precisamente la crisis del 2008-2009, donde China demostró que fue uno de los pocos países que se sobrepuso a todo el contagio monetario financiero internacional generado incluso desde los mercados financieros internacionales. Arrastró a las grandes economías. En este contexto también cabe mencionar el desempeño de China durante la COVID. La necesidad inminente que tenía China de resolver una epidemia que supuestamente ella había generado. No fue cierto. Los científicos han demostrado que ese gen surgió, que ese virus surgió como parte de toda una serie de transformaciones que los organismos vivos experimentan a partir de la contaminación. Pero lo cierto fue que China enfrentó su COVID y fue el único país que creció en medio de la crisis de la COVID. Con posterioridad, también se pudo apreciar que fue el único país que fue capaz de garantizar insumos médicos en medio de la pandemia. Exacto. Y que llenó el mundo tanto de respiradores automáticos como de mascarillas, de diferentes insumos médicos para producir las vacunas. Porque todas las economías estaban tan comprimidas que casi nadie pudo reaccionar. Y más recientemente, lógicamente, aparece el tema del desarrollo tecnológico de China, que está sustentado en una política que parte fundamentalmente de incrementar sus gastos en investigación y desarrollo. China hoy aproximadamente gasta 2,5% de su Producto Interno Bruto en esos temas, mientras que los países desarrollados Occidente apenas llegan al 2%. Entonces, en ese caso está claro que hay una rivalidad inminente, que ya no se manifiesta en esta etapa, sino que se manifiesta desde antes. Hay tres sectores en los cuales es clara. El tema comercial, que desde el gobierno de Trump ha sido una bandera en sentido de luchar contra los bajos precios de los productos chinos. La necesidad de garantizar que ese comercio
con Occidente deje de plantear déficits que históricamente se han acumulado entre China y otros países. Y más recientemente tenemos el tema de la competencia tecnológica, ya vimos cuáles son los elementos que sustentan ese crecimiento tecnológico de China y consecuentemente, más recientemente, está todo el tema de los aranceles y de las sanciones económicas. Hay una política clara de contrarrestar ese crecimiento de China. Pero es muy interesante porque incluso las instituciones del sistema capitalista, en este caso el Fondo Monetario Internacional, hacen sus análisis y siguen colocando a China como un país estratégico. Por ejemplo, recientemente acaban de salir algunos cálculos realizados por Bloomberg, donde se plantea que para los próximos 5 años el crecimiento, el desarrollo global, fundamentalmente China va a representar el 21% de ese crecimiento, global. Lo que implica aproximadamente el doble de lo que debe representar Estados Unidos, que es un 12%. O sea, China sería el 21%, Estados Unidos sería el 12% y, sorpresa, la India va a estar en el entorno del 14%. Que es la gran sorpresa en estos momentos. Entonces, en ese contexto se plantea que de los 20 países que van a generar el 75% del Producto Interno Bruto Global, estos 4 tienen más, además de Indonesia, ¿no? Son los 4, China, India, Estados Unidos e Indonesia. Van a garantizar más del 50% de ese crecimiento. O sea, ellos mismos están reconociendo que el desempeño de China es importante. Y en ese contexto se mantienen las contradicciones que hemos estado comentando, más sanciones, más prohibiciones. ¿Considera efectivas esa secuencia de sanciones, subida de aranceles y otras medidas de presión que se están manifestando en los tiempos más recientes de Washington contra China? ¿Podrán detener ese crecimiento de una economía que los expertos, y usted lo decía, se constituye en la más poderosa del planeta en el mediano tiempo? Aquí hay 2 elementos importantes. Esa tendencia a incrementar las presiones proteccionistas forma parte de toda la estrategia, pero ya no solo contra China, forma parte de una estrategia mayor para incidir negativamente en esas denominadas economías emergentes que han pasado a tener un mayor papel en la economía mundial y en el mundo, porque la economía respalda una posición estratégica, respalda un accionar desde el punto de vista financiero, comercial, desde el punto de vista social. Cuando China hoy habla de una propuesta para desarrollar una iniciativa de desarrollo global, está incluyendo a todos los países del mundo. Ello sustentado en un tipo de análisis diferente de las relaciones, donde haya consenso, donde haya respeto mutuo. Cuando ella habla de eso, Estados Unidos está hablando de su política proteccionista, está hablando de una injerencia en diferentes conflictos internacionales, está planteando sanciones y generando incluso políticas de extorsión con la Unión Europea para que también la Unión Europea las aplique. Nosotros hablamos de las sanciones de Estados Unidos a China o de las sanciones de Estados Unidos o de la Unión Europea a Rusia, pero lo cierto es que en este momento se está haciendo extorsión hacia la Unión Europea. Hacia la Unión Europea para que ella también aplique medidas de sanciones económicas a China y en un tema estratégico, lo hemos comentado en otro momento, la transición energética. Porque está poniéndole sanciones a sectores estratégicos que para China en este momento son muy importantes. Producción de automóviles eléctricos, está imponiendo sanciones desde el punto de vista de los minerales estratégicos que se utilizan para esa revolución tecnológica. O sea, hay una serie de elementos que son muy interesantes, pero ello no solo es Europa la que eso plantea. Estados Unidos ya inició desde mayo con imponer ese tipo de sanciones a la transición. Y no a la transición, sino a los productos que importa desde Estados Unidos. Esto es un elemento muy interesante. Se ha producido un descenso del comercio entre China y los Estados Unidos entre 2017 y 2023 de aproximadamente 8 puntos porcentuales. O sea que esa relación estratégica que en algún momento existió entre Estados Unidos y China ya no existe más.
Y la tendencia, por supuesto, es a que se profundice. Dice aún más. Porque no sabemos quién va a salir electo, pero cualquiera de los dos, lo hemos comentado, puede tener la misma actitud hacia China por el desempeño que estamos observando en relación con ese nivel de sanciones, con ese nivel de ataque a las políticas que está desarrollando China. Es muy interesante. Y en el caso de Rusia, estamos observando también que ya se ha producido el paquete de sanciones número 14 por parte de la Unión Europea a Rusia. Pero no nos adelantemos porque le tengo algunas interrogantes un poquito ya más específicas sobre eso. Le propongo irnos ahora a una pausa. Nos vemos dentro de unos instantes. El saludo a usted que nos sintoniza en Mundo 2020. Visiones contrapuestas sobre la relación Rusia-Estados Unidos-China es lo que más podemos ver en los medios de comunicación, porque indiscutiblemente este asunto trasciende el quién es más fuerte o quién tiene más apoyo. Su esencia radica en la multipolaridad del mundo, en la decisión de hacer frente a la hegemonía estadounidense o la de vivir atados a los designios de Washington. Precisamente los textos que le propongo en esta ocasión demuestran esa multiplicidad de visiones y se enfocan más bien en la cuestión política del tema que abordamos en esta ocasión. Por ejemplo, el que tengo acá detrás mío, China y Rusia refuerzan su alianza como contrapeso a un occidente pilotado por Estados Unidos, del diario español Público, que tiene como autor a Juan Antonio Sanz, y nos dice que Occidente es cada día más consciente de que Ucrania no puede ganar la guerra contra el ejército ruso y que Moscú puede aguantar el desgaste de las sanciones occidentales, en buena parte gracias a ese apoyo de Beijing. Resulta que, por supuesto, la ayuda de la Casa Blanca y la Unión Europea a Kiev ha contribuido al acercamiento entre chinos y rusos, lo cual supone un contrapeso inquietante para el liderazgo mundial de Washington, al que no le gusta nada que China expanda su rivalidad exterior fuera del ámbito asiático. Todo esto en un contexto internacional donde, aunque Estados Unidos mantiene la economía más grande del mundo, su crecimiento no es el más rápido. Mientras, el gigante asiático lidera la Asociación Económica Integral Regional, un acuerdo de libre comercio en la región de Asia-Pacífico que incluye 15 países y que abarca aproximadamente el 30% del Producto Interno Global. Este otro texto que les traigo también es que aborda la visión occidental del asunto, es de CNN, nos dice que 6 años más de Putin preocuparán a muchos países, pero no a China. Este texto se refiere a las supuestas implicaciones de la permanencia de Putin en el Kremlin, lo cual dicen ellos que Xi Jinping sigue apostando por su relación con Putin a pesar de las sanciones occidentales y que ese vínculo estable con Moscú permite a Beijing centrarse en otras áreas de preocupación como Taiwán o el mar de China meridional. Pero recordemos que aun cuando Joe Biden ha buscado una mayor estabilidad entre su país y China, su administración no ha dejado de ejercer presión sobre la nación asiática. A finales de abril, el Congreso de Estados Unidos aprobó un paquete de asistencia militar de $8.000 millones, escucha bien, a Taiwán, por lo que China ha acusado a Washington de avivar el ambiente bélico a través del estrecho. Ahora bien, en el caso de Rusia tenemos que hablar, por supuesto, de la reciente cumbre del G7 y los $50.000 millones de fondos rusos congelados que Estados Unidos decidió destinar como ayuda a Ucrania. No obstante, hay que decir que las sanciones contra Moscú no están teniendo los resultados que espera la Casa Blanca, pues Rusia ya superó a Estados Unidos en exportación de gas a Europa por primera vez en 2 años. Ahora, este texto de la publicación izquierdista Tricontinental, titulado La agitación del orden mundial, basado en una investigación original realizada por Global South Insights, nos habla del papel de las naciones del sur global, al plantearnos que pocos de estos estados se han mostrado dispuestos a participar en el aislamiento de Rusia, negándose, por ejemplo, a apoyar las resoluciones occidentales en la Asamblea General de la ONU. Una vez más, entonces, vemos cómo Estados Unidos y Occidente presionan tanto a Rusia como a China, mientras ambas naciones avanzan en conjunto en alianzas como los BRIC Plus, que está eclipsando indiscutiblemente el orden establecido por las potencias occidentales, incluso en términos de peso económico. En medio de este contexto, ¿qué sucederá si llega Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos? ¿Cómo serán las relaciones Beijing, Moscú, Washington en los próximos 4 años? ¿Qué rol tienen en este juego geopolítico el G7
G7, la Unión Europea y por supuesto los BRIC Plus. La incertidumbre no es poca y las consecuencias pueden ser preocupantes. Así terminamos con este comentario, pero seguimos con las consideraciones de Mejía y nuestra invitada acerca del tema. Gracias, Diane. Me quedo con tus interrogantes finales y sobre todo esa última frase que nos acaba de decir a Diane y que se la reitero ahora aquí a nuestra invitada. La incertidumbre no es poca y las consecuencias pueden ser preocupantes. ¿Considera usted, doctora, que es consciente de ello la actual administración del presidente Joe Biden e incluso de quienes aspiran a la presidencia, que tantas acciones agresivas contra China y en particular contra Rusia podrían mantenerla? Bueno, la impresión que tenemos una buena parte de los expertos en estos temas es que esta idea central de mantener políticas para contrarrestar el avance de China e incluso el de Rusia, que en este momento tiene otra situación especial, puede mantenerse en el tiempo. Porque realmente ya hay una serie de antecedentes sobre los cuales no se ha vuelto atrás. Estoy pensando en las sanciones que impuso Trump, que hubo, incluso llegó a haber 2 sesiones de renegociación de aquellos acuerdos comerciales, pero que nunca llegaron a nada. Y lo que tenemos sobre la mesa ahora es otro paquete de sanciones por valor de $18.000 millones contra China en sectores estratégicos. Aunque no den resultados concretos, ¿pueden mantenerse? ¿Las van a mantener ellos? Yo pienso que hay diferentes voces. Por ejemplo, por parte de Europa, cuando se adoptó el reciente acuerdo de realmente aplicar sanciones también a sectores como la exportación de automóviles eléctricos a Europa por parte de China, se estaba teniendo en cuenta que los carros que se exportan por parte de China son el 20% más baratos y que lógicamente ello podía generar un problema desde el punto de vista que lo analiza Occidente. Pero lo cierto es que hay voces contrarias a esto que plantean que los efectos contrarios de estas medidas para Europa pueden ser mayores porque son muchos más los sectores económicos que pueden verse afectados si China toma represalias, y ya las autoridades chinas han advertido que las van a tomar. Está todo el sector agrícola que exporta a China, está todo lo relacionado precisamente incluso con las partes de los automóviles eléctricos que se fabrican en Europa. Hay todo un tema vinculado a diferentes minerales estratégicos que se utilizan también en producciones europeas. O sea, hay una serie de ideas de cómo esto puede ser realmente muy negativo para el desarrollo del comercio en general. Nosotros sabemos que para el comercio de Estados Unidos ya está teniendo un impacto, vimos cómo se está reduciendo ese comercio, pero incluso desde el punto de vista geoestratégico. Cuando esa relación era un poco más estrecha, los problemas se analizaban desde una óptica global o en la medida de las posibilidades bilateral entre Estados Unidos y China. Pero con una ola de proteccionismo como esta y una injerencia en fenómenos tan importantes como es el comercio y su impacto en el desarrollo, evidentemente ya llegar a un consenso en otras estrategias puede ser más difícil. Y lo mismo va a suceder con Europa. Y en un momento como este, ¿qué va a suceder? Porque la pregunta estratégica sería ¿quiénes se van a aliar? ¿Quién con quién? ¿Y cómo sería la evolución de esas relaciones? Precisamente quería involucrar ahora también un poco más a Rusia en esta mirada 2020, en esa rivalidad económica entre las potencias que hemos estado mencionando. Estados Unidos ha ido con todo contra la economía rusa, pero no lo ha logrado. En cambio, Moscú y Beijing se han fortalecido en cuanto a su intercambio en todos los rubros, incluyendo prescindir del dólar, que es algo muy importante que está ocurriendo. China tiene ahora en el gas ruso la inyección energética que necesitaba para una industria en expansión y sobre todo para una población de más de 1.300 millones de habitantes, y necesitaba, y ahora lo está obteniendo de Rusia por una vía mucho más económica, por unos gasoductos que se están que siguen avanzando y creciendo, y que es una vía mucho más económica para China. Hay una obsesión, hay un desconocimiento, es una necedad. ¿Cómo calificaría a usted la continuación por parte de Washington de esa retórica de acciones cuya eficacia ha quedado demostrada que ha sido muy baja hasta el momento, y en cambio provoca un mayor entendimiento de actuación conjunta
más sólida, una actuación conjunta más sólida entre Rusia y China. Tú lo has dicho, o sea, me parece que ha sido muy interesante lo que has comentado, realmente es así. A ver, el año pasado Rusia creció aproximadamente un 2,6%, en medio de todos los elementos negativos que pudieran analizarse, parte de ello el impacto de esas sanciones que hemos comentado. La deuda externa está en su menor nivel. Mira, muy Por interesante. ejemplo, en el primer trimestre del 2024 solo representa el 15% del PIB. Si lo comparamos con más de un 130% en el caso de Estados Unidos, hay tema por donde cortar. Muy y interesante los datos lógicamente, actualizados de usted. Si usted está analizando cuál es esa otra variante que China y Rusia están mirando, también tenemos que incluir otros megaproyectos que existen, la Unión Euroasiática, los vínculos de todos los países que integran la Ruta de la Seda, la necesidad de ampliar la Asociación de Cooperación de Shanghái. O sea, hay una serie de mecanismos funcionando que Porque tienen... no se han estancado ni la Unión Económica Euroasiática ni la Ruta de la Seda. Tampoco, o sea, hay una serie de elementos, por supuesto, que impactan en estos procesos. Estamos hablando de un conflicto europeo, estamos hablando de todo este proceso comercial, de prohibiciones, de sanciones, etcétera. Todo eso impacta, pero al mismo tiempo genera otra dinámica, genera una dinámica de alianza. Por ejemplo, China y Rusia en estos momentos están participando en 80 grandes proyectos de inversión. 80 grandes Y proyectos. tú lo mencionabas, el proceso de desdolarización de los vínculos entre Rusia y China en este momento ya representa el 90% de las transacciones. O sea que ya ellos no utilizan el dólar solamente en apenas un 10% de sus transacciones. Es muy interesante porque en medio de todo ese proceso, el nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea tiene su objetivo. Por ejemplo, alguna de las medidas novedosas es que prohibirían a otros países utilizar el sistema de transacciones financieras ruso. Recordemos que Rusia fue sacada, los bancos rusos fueron sacados del SWIFT, que es el sistema de transacciones financieras internacionales, y estaban aplicando un sistema de transacciones financieras ruso. Una de las medidas precisamente va encaminada a suspender, pero sí en el caso de estos dos monstruos, como son Rusia y China, el 10% apenas de sus transacciones se realiza en dólares. Las prohibiciones van a afectar a aquellos países que han iniciado su proceso para las transacciones con Rusia en su sistema, pero no necesariamente va a afectar este. Y si nosotros a esto le añadimos todos los procesos que están desarrollándose simultáneamente al interior de los BRICS, para llegar a tener una menor dependencia del dólar, y yo me atrevería a decir del euro también, en la medida en que esas sanciones europeas se hagan extensivas a Rusia, va a haber algunos países que actualmente tienen niveles de comercio importantes con Rusia que probablemente tomen medidas también en relación con esto. En ese sentido pienso que el comercio y las transacciones financieras pueden verse impactadas por las sanciones, pero simultáneamente van a llevar a alianzas estratégica en otro campo. Tendría que decir obligatoriamente que la Unión Euroasiática pasa a ser un centro estratégico de estas alianzas también, porque en los últimos 10 años ha crecido el Producto Interno Bruto de estos países miembros de la Unión un 50%. A pesar de todas las sanciones. A pesar de todas las sanciones. Y aproximadamente el Producto Interno Bruto de esos países que integran la Unión Euroasiática en su totalidad fue cercano al 4% en el 2023. Las sanciones están muy pensadas. Hay que tener en cuenta que algunas de esas sanciones van encaminadas, por ejemplo, a aquello que comentamos en algún momento, que el comercio con terceros países para hacer llegar a Rusia productos europeos ha sido prohibido. Sí, exacto. Que se ha prohibido, por ejemplo, que los barcos rusos toquen puertos europeos estratégicos. O sea, hay una serie de elementos muy pensados para acortar ese margen de acción que tenía Rusia en función de sus relaciones con otros países. Pero de la misma forma que se genera la sanción, puede generarse otro tipo de acción. Muchos expertos están apostando porque la relación China-Rusia se va a fortalecer. Se va a fortalecer.
¿qué escenario prevé usted para las relaciones económicas, comerciales y financieras en esta rivalidad entre China, Rusia y Estados Unidos? ¿Qué podemos esperar de la Unión Europea y el G7 de un lado y del grupo de países BRICS Plus por el otro? Si tuviésemos que concluir, yo diría que en un contexto como este se va a fortalecer la alianza China-Rusa y el nivel de incertidumbre a escala de la economía global va a ser mucho mayor, porque realmente en un contexto de mayor incremento de las tensiones proteccionistas, en un contexto en el cual no solo estamos pendientes de la economía, sino también de una potencial escalada del conflicto en Europa, en la misma medida que Europa acaba de aprobar mayores respaldos económicos y los Estados Unidos a el conflicto en Ucrania, a Ucrania específicamente, y automáticamente está generando todo un proceso de sanciones adicionales a Rusia, no cabe más que esperar una potencial escalada del conflicto, porque evidentemente las autoridades rusas no van a renunciar nunca ni a su soberanía ni a defender sus intereses, y Occidente está presionando al extremo tratando de garantizar un éxito para Ucrania, aun y cuando se sabe que las bases fundamentales de ese conflicto no son las más adecuadas. Entonces, en ese contexto está claro que la economía mundial se va a ver impactada. Estamos hablando de una economía mundial que no acaba de recuperarse. Estamos hablando de altas tasas de interés, que lo que hacen es impedir el desarrollo económico. Por tanto, esta mayor vulnerabilidad va a afectar mucho más el desempeño socioeconómico. Bueno, siempre nos quedamos con ganas de mucho más cuando la tenemos Muchas acá de invitada en Mundo 2020, pero le agradecemos, por supuesto, todo lo que nos ha abordado sobre esta rivalidad entre Rusia, China, Estados Unidos, y la tendremos en cuenta para próximos temas en el que abordemos esta amplia temática de la economía global, por supuesto acá en Mundo 2020. Muy agradecido. Muchas gracias a ustedes. Desde Occidente se intenta pintar a China y a Rusia como los ogros en el tablero geopolítico y económico actual, pero al hacerlo olvidan la deuda que han contraído con el resto del planeta, en particular con el llamado Sur global. La rivalidad entre Beijing, Moscú, Washington, todo indica se mantendrá y lejos de aminorar, se incrementará. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Indefinibles en este momento, pero de seguro álgidas para la vida en el planeta, donde aumenta el desastre medioambiental, la insalubridad y donde más de la mitad de su población vive rayando el límite de la pobreza o por debajo de estos. Síganos en nuestras redes sociales, les esperamos en nuestra próxima entrega.